Continuando con el tema de contaminación, específicamente la contaminación del aire, tenemos que los automóviles y las fábricas desechan compuestos como el monóxido de nitrógeno y el dióxido de azufre. Estas sustancias, al encontrarse con el agua, van a producir ácidos, como es el ácido sulfúrico y el ácido nítrico, que van a caer en forma de lluvia, a lo que conocemos como lluvia ácida. La lluvia ácida puede provocar la pérdida de follaje en las plantas e incluso puede llegar a matar plantas y animales. Además, la lluvia ácida tiene el potencial de contaminar nuestras fuentes de agua, como son los lagos y las aguas subterráneas. Las fuentes de contaminación del agua. Tenemos las fuentes domésticas, es decir, lo que se produce en el hogar, el agua de nuestro drenaje, de nuestras lavadoras. La contaminación industrial es aquella que producen las fábricas, la contaminación agrícola y ganadera, y por último, la contaminación relacionada con el petróleo. Algunas de las consecuencias de la contaminación son eutrofización de las aguas y contaminación de la red trófica. ¿Qué es la eutrofización? La eutrofización es un proceso por el cual, al llegar nutrientes o un exceso de nutrientes a través de las aguas residuales, estas aguas hacen que las algas crezcan de forma desmedida. Las algas, como crecen de forma superficial, van a hacer que la luz no penetre al interior de las aguas y las especies que se encuentran debajo de ellas mueran. Además, al haber tanta materia orgánica, se va a empezar a podrir, lo cual va a llevar a la proliferación de bacterias que van a consumir el oxígeno del agua en grandes cantidades. Esto hará que los peces mueran por falta de oxígeno y nutrientes. En cuanto a la contaminación de la red trófica, las sustancias peligrosas tienen una degradación muy larga y además suelen ser tóxicas. Ejemplo de ello son los químicos que vienen dentro de las baterías e incluso el aceite de caza. Cuando los vertimos en agua, el aceite, por ejemplo, se derrama, se va a través de la red de alcantarillas y contamina el agua. Las baterías, cuando se desechan directamente a la basura, llegan a los vertederos, donde por la corrosión química, las cápsulas que contienen los químicos se abren y con las lluvias esto se va filtrando hasta nuestros mantos acuíferos. Algunos contaminantes importantes de revisar del agua son los jabones, detergentes y desinfectantes. Los jabones son sustancias compuestas por ácidos, tienen naturaleza hidrofílica pero también hidrofóbica y la mayoría no son biodegradables y se acumulan en el ambiente. Otro aspecto importante a mencionar de los jabones es que tienen la capacidad de unirse a sustancias grasosas para facilitar su disolución en agua. Los detergentes son similares en composición a los jabones, pero presentan un grupo fosfato. Este grupo fosfato, al contener fósforo, es altamente nutritivo para las algas. Esto es lo que va a causar la eutrofización de la que hablamos en la diapositiva anterior. Mientras que los desinfectantes, al poseer características de toxicidad, no solo son tóxicos para bacterias, sino que también son tóxicos para los mismos organismos vivos. La basura es otro gran problema, es decir, la acumulación de desechos, recordando que la basura son los desechos que genera la sociedad humana y que muchos de estos son contaminantes y causan la contaminación. Las estrategias para poder resolver este problema, una de las más comunes, anteriormente la llamamos la estrategia de las 3 R's, actualmente es la estrategia de las 5 R's, porque ya no solo es reciclar, reducir y reutilizar. Ahora hablamos de revalorizar y reinventar. ¿Qué entendemos por cada uno de estos términos? Reducir es dejar de generar residuos, es disminuir nuestra generación de residuos. ¿Y cómo logramos esto? Limitando nuestro consumo. Reutilizar significa volver a utilizar un producto para la misma actividad que fue diseñado, volverlo a usar, aunque ya esté viejo, mientras sea útil, volverlo a usar. Por ejemplo, si tenemos una armazón vieja
que lo que le fallan son las lentes, pues nuestra graduación ha aumentado, reutilizar significaría volver a utilizar ese armazón y únicamente adquirir nuevas lentes. Reciclar significa que al terminar la vida útil de un material, este se transforme para que se pueda ser usado de nueva cuenta. Revalorizar se refiere a cambiar el valor que damos a las cosas. Cuando hablábamos de los lapiceros, hay que darle un mayor valor. ¿Por qué? Porque producir un lapicero, aunque para nosotros sea fácil comprarlos, producirlo representa contaminación para nuestro ambiente y es un fuerte impacto. Reinventar, volver amigable con el ambiente y los materiales que ya conocemos. ¿Cómo se pueden clasificar los residuos? Si los clasificamos por su origen, hablamos de residuos domiciliarios, los que se generan en casa, comerciales, los que generan los comercios, industriales, los que genera la gran industria. Si hablamos de su peligro para el ambiente, se encuentran los peligrosos como los tóxicos como el cloro, el ácido sulfúrico, los insecticidas, las baterías y los no peligrosos como podría ser un cartón de huevo. ¿Por qué? Porque esto es biodegradable. Por su composición hablamos de compuestos orgánicos e inorgánicos. Orgánicos, aquellos que se pueden reintegrar al ambiente gracias a la acción de los descomponedores. Inorgánicos, aquellos que no podemos reintegrar al ambiente. También los podemos clasificar por la posibilidad de ser reciclados en reciclables y no reciclables. Por la legislación mexicana se clasifican los residuos en orgánicos, inorgánicos, de manejo especial, reciclables, no reciclables y sanitarios, entendiéndose por aquellos de manejo especial, aquellos que deben de llevar un trato especial para poder desecharse. Ejemplo de ellos son las baterías. También hay otra clasificación que no entra aquí, que es la de residuos peligroso biológico infecciosos. Son residuos que podrían infectar a personas de ser manipulados de forma incorrecta. Ejemplo de esto son las agujas que se usan en las inyecciones. Para lograr solucionar el problema que tenemos con los residuos, debemos de seguir estrategias de gestión integral. ¿Qué es la gestión integral de residuos? Es un proceso para dar una solución real al problema de los residuos que consiste en la estrategia de las R's y que toma en cuenta a los diversos actores que intervienen en el problema, como quienes generan la basura, quienes lo recolectan y la reciclan. Y además también toma en cuenta los recursos necesarios para lograr esta gestión. La gestión tiene diversos pasos. Hablamos de generación cuando nos referimos a la generación de residuos. ¿Quiénes están implícitos en esto? Todos nosotros. Cuando generamos un nuevo residuo, estamos actuando dentro de la generación. Sin embargo, hay una segunda etapa muy importante que es la separación y el envasado de los residuos. En México esto es muy raro, casi no se realiza, pero en otros países como Alemania, si las personas no separan su basura antes de llevarla al camión recolector, son acreedores a una multa. Una vez que la basura fue separada, esta debe ser recolectada ¿por quiénes? Por el sistema de transporte de basura. Esta se lleva a almacenes temporales para que pueda ser procesada hacia un reciclaje y tratamiento de los residuos. Y la última etapa es la disposición final. ¿Qué es el reciclaje? Que se toman aquellos productos como botellas de plástico y botellas de vidrio que puedan ser usadas de nuevo por la industria, se les da su tratamiento, se limpian y se vuelven a utilizar. Aquellos objetos que no pueden ser reciclados, se ve cuáles pueden ser tratados. Tratados es decir, que lleven un proceso para acelerar su descomposición, y aquellos que no pueden ser tratados pasan a algo que se llama disposición final. La disposición final no es más que un relleno sanitario, un gran agujero donde vamos a guardar nuestra basura y la vamos a tapar. En este proceso de recuperación de materiales dentro del reciclaje, podemos hablar de la recuperación de materiales, que es el reciclaje, pero también de la recuperación de energía, porque hay cierta parte de nuestro desecho que puede ser usado para generar composta. ¿Qué es la composta?
es el material resultado de la degradación biológica de los residuos orgánicos. Es decir, todos los desechos orgánicos los podemos tratar para que se transformen en nutrientes que puedan ser usados en forma de composta para mejorar suelos. El problema de la degradación del suelo son la erosión, la contaminación, la desertificación, la pérdida de fertilidad por monocultivos. Un monocultivo es cuando un espacio de terreno es usado para cultivar la misma especie vegetal año tras año. Y esto también puede llevar salinización porque muchas veces se usan fertilizantes ricos en sales y estas sales van a hacer que con el tiempo no crezcan plantas en ese territorio. La urbanización y también la compactación del suelo. La compactación impide muchas veces que plantas crezcan, pues las semillas requieren que el suelo esté suelto para que puedan echar raíz. La contaminación visual, ¿qué es? Es información visual, en su mayoría imágenes, que están causando daño tanto a la salud de la persona como al ambiente, sobre todo en el aspecto del paisaje. En fechas electorales, por ejemplo, podemos ver gran parte de esta contaminación visual cuando los candidatos pegan sus anuncios por toda la ciudad. Es producida en parte por la publicidad, pero también por el cableado eléctrico. Se identifica como tipo de contaminación y también se identifican los grados de contaminación que pueden generar, lo que afecta a las personas, pero también a los lugares en cuanto a la percepción de la arquitectura. ¿Cómo afecta a nuestra salud la contaminación visual? La contaminación visual puede generar estrés en las personas, puede crear dolor de cabeza, incluso una distracción peligrosa mientras van manejando. Cuando vemos esas grandes pantallas luminosas y vamos manejando y nos distraemos por un segundo, podemos llegar incluso a causar un accidente. También genera problemas ecológicos, se alejan algunas especies y se rompe el equilibrio ecológico. Otro tipo de contaminación importante es la contaminación auditiva, a la cual es provocada por el exceso de ruido, al cual podemos definir como un sonido que alcanza tales intensidades y duración que ocasiona molestias en quien lo escucha e incluso puede provocar problemas de salud temporales o permanentes. La música muy alta o el exceso de ruido nos puede provocar frustración, enojo, dolor de cabeza e incluso otros problemas de salud. El sonido se mide en decibeles. Mientras más decibeles, por ejemplo, un avión despegando produce 130 decibeles. Eso es muchísimo ruido. ¿Por qué es importante la contaminación auditiva y visual? Aunque pareciera que no puede generar problemas graves, existe un síndrome conocido como síndrome de la escafandra que nos lleva a la pérdida de los sentidos por una excesiva estimulación de los mismos, es decir, la contaminación visual y la contaminación auditiva nos puede llevar a padecer este síndrome. Cuando las personas que padecen este síndrome pierden la vista o pierden diferentes sentidos, pues el cerebro los desconecta para protegerse y dejar de recibir la cantidad de señales tan excesivas. Es decir, ante este panorama en el cual nos encontramos, debemos cambiar nuestro pensamiento a un pensamiento global, pero con un actual local. ¿A qué nos referimos? El impacto es global, estamos involucrados todos, pero nuestra forma de actuar y lo que podemos modificar es de forma local. ¿Qué podemos hacer para nuestra comunidad?